están? Bienvenidos a la tutoría de Psicología General. Pues primero agradecer a Carito que nos ha brindado un minuto, unos minutos de su tiempo. Yo les había dicho a los chicos que los profes pues ya nos brindan minutos extras que a veces no tenemos en nuestro distributivo para brindarnos estas tutorías y que nos sirven a nosotros porque como van a dar el examen complexivo, Carito, estaban los chicos preocupados a veces porque como psicología general abarca muchos temas y es muy amplio, pues estaban preocupados hasta dónde profundizar varias temáticas, varios aspectos. Entonces, como las tutorías son justamente para esto, pues siempre organizamos con los profes para que puedan tener como una visión más clara de a dónde se van a orientar las preguntas y hasta dónde se va a orientar cada tema también. Gracias, Carito, nuevamente por brindarnos estas 2 horitas de las tutorías y con los chicos que están aquí ya voy a ver si se han conectado a la clase. Seguramente están en la otra clase también, ya les veo y ya les envío para acá a los otros chicos. Entonces, Carito, te agradezco mucho. Bienvenida aquí para que nos ayudes, por favor, con estas tutorías de esta materia. Listo, muchísimas gracias, Gavita. Pues para mí un gusto poder colaborarles con este proceso. Qué gusto verles por otro lado con otro tipo de estrés. Si no les veo solo los de tesis y qué interesante verles a ustedes también con todo lo que implica el complexivo también, ¿no? En medida de mis posibilidades, como ustedes saben, yo compartí con ustedes las asignaturas de psicología general y pues vamos a hacer una revisión de los temas más importantes, ¿no? Algo que sí toca tomar en cuenta es que dentro de el más o menos la tercera corte, si no estoy mal de ustedes, se hizo un cambio en lo que es el sílabo. Entonces sí quisiera que ustedes tomen muy en cuenta que ustedes revisaron psicología general en correlación con bases biológicas de la psicología. No sé si ustedes recuerden que cuando nosotros compartimos la asignatura de psicología general, tenía muchos contenidos a nivel de la base biológica como tal, de la neurona, del sistema nervioso y todo esto. No sé si ustedes tengan guardados quizá esos documentos o estén estudiando de ahí. Tomen en cuenta para que hagan un cambio, ¿no? Con todo, yo les voy a compartir los documentos de psicología general posterior al cambio de sílabo que se realizó para que por si acaso quizá no cometan por ahí algún error o se confundan dentro del tema de estudio, ¿no? Eso sí, a la final, pues, neuronas, sistema nervioso y todo eso, a la final en bases biológicas de la psicología sí está y eso también me parece que está dentro del complexivo, ¿verdad, Gavita? Entonces, no estarían estudiando en vano, sino más bien les faltarían algunas temáticas si es que fuese el caso, ¿no? Ahora bien, dentro de estas temáticas, en lo que corresponde a bases biológicas de la psicología, complementa como tal la estructura del ser humano, del quién somos nosotros. Prácticamente eso es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿no? ¿Quiénes somos desde diferentes perspectivas o quizá desde diferentes esferas de la vida, como se las conoce? ¿Sí? En este sentido, pues vamos a identificar la esfera volitiva, la esfera emotiva, la esfera intelectiva y la esfera activa, que eso sí lo hemos revisado también con ustedes. Entonces, si empezamos un poquito, yo les voy a compartir posterior ya los apuntes sobre estas temáticas y si quisiera más bien que estén como atentos para hacer un poquito más dinámico este contacto, ¿no? Porque sí quiero, más que ustedes apunten quizá lo que yo les pueda ir mencionando, sí quisiera que vayan como comprendiéndolo de una forma diferente y participando con los recuerdos que ustedes tengan de la asignatura y hasta incluso lo que ustedes han visto en sus diferentes procesos de prácticas preprofesionales también, ¿no? Hasta incluso esto es parte de la base como tal, incluso de los procesos terapéuticos, así que por ahí empieza incluso la identificación del yo y del quién soy yo, incluso en terapia, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con una de estas áreas del ser humano. Empecemos por la vida intelectiva. ¿Qué implica la vida intelectiva? ¿A qué hace referencia? Como su nombre lo indica, a la inteligencia, ¿verdad? Entonces, aquí es sumamente importante que nosotros podamos identificar qué es la inteligencia. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, ¿a qué nos referimos? La parte de la inteligencia no solo corresponde a una habilidad o a una aptitud, sino más bien a una medición del ser humano, ¿no? Por ende,
La inteligencia va a ser esta capacidad que tiene el ser humano para entender, para razonar, para resolver problemas, para aprender, pero no solo en lo cognitivo, sino también en la parte social, en la parte afectiva, porque también la inteligencia implica el poder adaptarnos al entorno, el poder expresar de una forma saludable nuestras emociones, el poder entender incluso las emociones de los demás. Entonces, todo este complemento como tal es la inteligencia. Nosotros sabemos que tradicionalmente o antiguamente incluso se determinaba la inteligencia desde un concepto muy errado que era el tema de la matemática o de la lengua y literatura. Hablábamos de que un niño que podía o que resolvía ejercicios matemáticos o que tenía una habilidad matemática era inteligente, mientras que quizá quien era o estaba encaminado al tema artístico no lo era. Pues eso sabemos que dentro de ya la actualidad, y ni la actualidad, porque ya son décadas incluso de esto, aparece Garner, por ejemplo, con el desarrollo de las inteligencias múltiples, implicando que no solo el área matemática como tal hace referencia a la inteligencia. Entonces aquí nosotros tenemos 8 tipos de inteligencia que nos menciona Gardner para identificar como esta capacidad. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? Esos son facilitos. Eso es base de la psicología también. ¿Cuáles eran? Empecemos por lo que ya les dije, la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática. ¿Cuál más? La musical, La la musical. espacial, La ¿Cuál? interpersonal, espacial, Interpersonal e intrapersonal, la espacial, perfecto. Nos faltan dos. Naturalista. La naturalista, perfecto. Y la corporal kinestésica, ¿verdad? Entonces, miren. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia lingüística, hace referencia a la habilidad que tenemos para expresarnos a través del lenguaje, sea este hablado, escrito o cualquier tipo de expresión lingüística como tal, ¿no? La inteligencia lógico-matemática, en cambio, viene a ser esta capacidad para razonar de forma lógica y matemática, ¿sí? Tenemos la inteligencia espacial, esta habilidad para poder no solo visualizar, sino también manipular objetos mentalmente dentro del espacio. La inteligencia musical, pues prácticamente la capacidad de percibir, esta capacidad de comprender patrones a nivel musical, ¿no? Notas musicales, partituras y todo este sentido a través del oído musical que comúnmente se conoce, ¿no? La inteligencia corporal kinestésica que hace referencia a la habilidad para poder controlar los movimientos de todo el cuerpo y generar una expresión a través de estos movimientos. La inteligencia intrapersonal, esa muy propia del psicólogo incluso, que esperamos que casi todos la tengan, o al menos en medida de lo posible, pasado un 60% al menos. ¿Qué implicaría pues esta inteligencia intrapersonal? La capacidad de autocomprendernos, de autorregularnos, de conocer nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y poderlos regular de una forma adecuada de que a nivel social sean adaptados, ¿no? Tenemos también a la par la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia, pues, que hace referencia a la habilidad, en cambio, para a través del manejo de mis emociones, que ya era la intrapersonal, pues poder entender y relacionarnos con los otros, entender las emociones del otro y poder ajustar nuestro comportamiento, nuestra conducta al ser y sentir y pensar y actuar de la otra persona. Estas dos casi siempre van juntas, la intrapersonal y la interpersonal, porque si yo no me entiendo a mí mismo, es casi imposible que yo entienda al otro. Entonces van súper conectadas, ¿no? Y pues la última, la inteligencia naturalista. Esta capacidad pues de conectar con todo lo que es el ambiente natural, la habilidad como tal de reconocer todos los patrones que podemos tener nosotros en la naturaleza, ¿sí? Entonces, miren, desde este concepto se abre un mundo de posibilidades dentro de lo que es un plano intelectual. Y ya no hablamos de la inteligencia como una
capacidad que a nivel numérico quizá está más presente o menos presente en una persona, sino más bien hablamos de diferentes formas de capacidad intelectiva que puede estar en cada uno de nosotros. Yo creo que esto siempre les menciono en clases dentro de los contextos de habilidades y destrezas que nosotros podemos tener, unas muy desarrolladas, otras a la mitad y quizá otras que mismo no estén presentes en nuestra vida. Y eso yo sí les había mencionado en el tema de la inteligencia naturalista, ¿se acuerdan? Quedando, gracias a Dios, mi gata sigue viva después de las dos caídas del tercer piso de mi casa. Y mis plantas, lastimosamente, tengo un cactus que me regaló la compañera Hidrobo, que justo está aquí en alguno de los exámenes. Es la planta que más ha vivido aquí en mi casa. Mis plantas, yo tengo una plantita que me regalaron cuando me pasé a vivir a esta casa. Y mi tía cada vez que viene me dice, ay, qué linda que está tu planta. Ella no sabe que ya es la planta número 20 porque cada vez que muere la planta me toca cambiarla por otra porque ella siempre me visita y luego terminamos terrible. No hay esa, lastimosamente, no sé en qué momento no conecto con la naturaleza, la planta no me sobrevive y no entiendo el por qué cuando mentalmente yo quiero ser la señora de las plantas, pero la inteligencia o esa conexión con las plantas no se me da. Y así pasa en esta vida intelectiva. Podemos ser más hábiles en unas cosas, quizá menos hábiles en otras, pero eso no implica que sea más o menos inteligente, solo que la habilidad es diferente, ¿sí? Esto dentro del esquema, pues, de las inteligencias múltiples, ¿no? De esta parte, pues, que nos permite que a través de la aplicación de los diferentes tipos de inteligencia que tengamos y la compensación incluso de los déficits que también podamos tener, pues vamos a poder desenvolvernos de una forma adecuada en la educación, en la vida social, en nuestra vida familiar y en todos los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvamos, ¿sí? Eso desde un punto de vista teórico, quizá desde las inteligencias múltiples. Ahora vamos nosotros desde un concepto quizá de la psicopatología. Tomemos en cuenta que lastimosamente, aun cuando nosotros hablamos de las inteligencias múltiples, no todas estas se toman en cuenta, por ejemplo, dentro del campo educativo, ¿verdad? ¿Cuáles son las inteligencias que se evalúan, se desarrollan, fortalecen y que son importantes dentro de la parte académica? Lingüística y lógica matemática. La lingüística, la lógico-matemática, y si vamos La a un kinestésica en contexto, educa. ujú, quizá por ahí dentro de lo que es la evaluación, ¿verdad? La musical también que tenemos ECA. Entonces, por ahí ven cómo se van evaluando algunas, pero lastimosamente todavía se sigue marcando en que me parece que incluso no estoy segura, no, ECA y educación física a nivel educativo sí entra en puntaje numérico, ¿no? Pero en su mayoría pues prácticamente están la lengua y literatura, matemática, estudios sociales, ciencias naturales, que a la final todos corresponden a procesos de razonamiento, atención, concentración y manejo de información visual y auditiva sobre todo, ¿verdad? Entonces, dejando de lado las inteligencias, por ejemplo, interpersonal, intrapersonal, el esquema quizá de la naturalista y todas estas, ¿no? Entonces, dentro de este concepto, y también muy arraigado quizá al pasado, viene un contexto también de la medición de la inteligencia. Entonces, si miren que nosotros ya hace unas décadas hablamos de que ya no se debería medir la inteligencia porque hablamos de inteligencias múltiples, ¿qué pasa cuando en medida de estas dificultades las personas no logran cumplir con las expectativas que nuestra sociedad todavía marca a nivel, sobre todo, educativo? La necesidad de evaluar, identificar una dificultad y desarrollarla porque se requiere a nivel académico. Entonces ahí viene un término también muy antiguo, pero que todavía es lastimosamente necesario, que es el tema del coeficiente intelectual, el IQ. Ponerle un número a nuestra capacidad cognitiva. Hay muchas pruebas para medir IQ, muchas de ellas antiguas incluso, que miden únicamente visoespacial,
lógico-matemática, razonamiento quizá, como las matrices progresivas de Raven quizá, que es una de las que antes incluso se ocupaban más cuando netamente era viso perceptivo. Actualmente, como ustedes saben, y hasta incluso muchos de ustedes lo han aplicado y saben aplicar, ¿verdad? Que es la escala de inteligencia de Wechsler, que muchos de ustedes lo han realizado, es la que en este momento quizá de una forma más o menos directa nos está permitiendo tener un coeficiente intelectual que no solo implica razonamiento. Como ustedes saben, el IQ a través de WIS se evalúa a través de velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, vocabulario, tenemos el índice visoperceptivo, ciertas pruebas y subpruebas que nos permiten evaluar diferentes aspectos de la parte cognitiva, pero que sigue siendo desde este concepto lingüístico, lógico, matemático y demás, claro que lastimosamente es necesario, sobre todo dentro del campo de los trastornos del neurodesarrollo y de la educación como tal, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos este coeficiente intelectual, que es la medida utilizada para clasificar prácticamente o para poner una cuantificación a la capacidad intelectual, pero sobre todo dentro de nuestro contexto para identificar y clasificar los diferentes grados de discapacidad intelectual. Cuando todas estas dificultades pues son clínicamente significativas e impiden quizá el desarrollo adecuado de una persona dentro de diferentes contextos, ¿no? Entonces, como ustedes también saben, esto es muy importante conocer la importancia del coeficiente intelectual. ¿Cuál es la media del coeficiente intelectual? ¿Cuál es? ¿Qué implicaría un coeficiente intelectual dentro de los parámetros esperados para la edad, la normalidad del coeficiente intelectual en puntaje? ¿Nadie? ¿IQ de 60? No, mentira. Vamos. El IQ dentro de la normalidad como tal, obviamente, dentro de esto es 100. Es 100. Para que la edad mental y la edad cronológica estén acorde, es 100. Si un niño tiene 8 años y un coeficiente intelectual de 100, su edad mental será de 8 años. De la misma forma sube y baja. Esto es bien importante y esto es neurobásica. Tomen en cuenta que ustedes también van a ser evaluados en neuro y esto está en todo lo que son trastornos del neurodesarrollo. Si usted sabe la clasificación de coeficiente intelectual, sabe cuándo es un TDAH, cuándo es un trastorno de aprendizaje, cuándo es una discapacidad y qué nivel de discapacidad es también. Así que tomen en cuenta esto, que esto no solo es general, sino también es neuro. ¿Quién les daría neuro? ¿Quién les daría evaluación psicológica y psicométrica? Terrible. Ni como que le hagan quedar mal al docente porque fui yo misma. No, no nos dio eso. Sí, sí les di. Entonces, miren, 100 es la media de coeficiente intelectual. Hacia abajo, prácticamente de 90 a 100, todavía estamos dentro de un rango de normalización. Bajo 90, nosotros ya tenemos un coeficiente intelectual medio bajo. Bajo 85, entre 70 y 85, nosotros ya tenemos un diagnóstico incluso que es una inteligencia limítrofe, que no es discapacidad, pero que sí implica dificultades a nivel del razonamiento sobre todo, ¿no? Entonces, no es una discapacidad, pero sí hay dificultades de razonar, de aprender, de adaptarnos y de relacionarnos también, ¿no? De 69 a 54, nosotros tenemos una discapacidad intelectual leve, baja a 35, discapacidad intelectual moderada, y baja de 20 para abajo, 25 para abajo, una discapacidad intelectual grave y profunda. ¿Sí? ¿Qué es lo que esto implica? Pues prácticamente que el coeficiente intelectual, ¿por qué es parte o la vida intelectiva? ¿Por qué tiene marcado esta parte de la inteligencia y evaluar el coeficiente intelectual? Porque esto también se expresa en el comportamiento.
Si vemos, por ejemplo, el nivel de la capacidad cognitiva, responderá, ahí se me pasaba, luego van habilidades de un medio superior y pasado 130 estamos hablando de altas capacidades, ¿no? Entonces, miren, serán que si tenemos a un adolescente, por ejemplo, de 15 años, ante una decisión del consumo o no de alcohol en un ambiente social, es una decisión, ¿no? Si el adolescente tiene un coeficiente de 130, o marquémosle en las diferencias, ¿no? ¿Será la misma reacción o la misma respuesta o la misma decisión o la capacidad de decidir de un adolescente de 15 años con un coeficiente inferior a 20, con un coeficiente de 20 a 35, de un coeficiente de 35 a 50, de un coeficiente de 50 a 70, de un coeficiente de 85, de un coeficiente de 100 o de un coeficiente de 130? La capacidad cognitiva y el IQ que tenga ese paciente va o no va a influir en la decisión que tome. Muy posiblemente un coeficiente intelectual menor a 20, que sería una discapacidad profunda, no va a tener la capacidad de poder tomar esa decisión y muy posiblemente incluso esto va a estar alterado con otro tipo de patologías y discapacidades también. Este adolescente, si tiene un coeficiente de 69, una discapacidad leve, muy posiblemente sí va a poder tomar una decisión, pero que quizás sea muy sugestionable por el contexto social. Y así va generándose hasta, pues, obviamente, las altas capacidades. Yo creo que sí les comenté en algún momento un caso de un pequeño muy cercano con un contexto de altas capacidades que era un séptimo de básica, si no estoy mal y no recuerdo la edad que tenía, creo que eran como 10 años, pero con altas capacidades que en algún momento los pequeños, no sé cómo, porque imagínense para la edad que tenían, consiguieron una botella de este Switch, llevaron al colegio y le dijeron, bajo un contexto muy grotesco incluso, toma, y si no tomas es porque eres tal cosa, y con una palabra inadecuada, enfocada obviamente quizá en un contexto de evidenciar su cobardía, según ellos, en ese sentido. Y miren, este niño pequeño que mencionó, ya se imaginarán la palabra que le dijeron, que mencionó, mi inclinación sexual no se define por el que yo haga o no haga lo que tú quieres hacer. Si tú quieres tomar, toma, pero yo no lo voy a hacer y se fue. Incluso ni siquiera les mencionó esto a los docentes. Le mencionó a su mamá, que le dijo, mami, muy posiblemente te llamen al colegio porque hoy los compañeros estuvieron tomando y yo creo que sí se dieron cuenta y ya mismo en la escuela se arma un relajo. Imagínense que su capacidad cognitiva incluso fue hasta el tal punto de no decir nada quizá a los docentes porque sabía que eso le podía traer problemas a nivel social en ese sentido, pero le comentó a su madre. Entonces, ven que de una u otra forma la capacidad cognitiva sí está correlacionada con la conducta y el comportamiento, generando obviamente y conectado con las otras esferas de la vida, pues el tema de la voluntad. ¿Quién tiene mayor control de sus impulsos? ¿Un coeficiente intelectual de 100 o un coeficiente intelectual de 40-50? ¿Quién se va a direccionar más quizá por sus gustos e intereses más que sobre una orden o una norma? Lo sabemos, ¿verdad? Dentro del tema emocional, ¿quién va a poder manejar incluso de mejor forma sus emociones? ¿Un coeficiente intelectual quizá dentro del contexto de los 100 puntos o una discapacidad intelectual o unas altas capacidades? Eso también influye. Y no siempre quiere decir a mayor capacidad, mayor control a nivel emocional, por ejemplo, porque una de las situaciones más complejas de las altas capacidades es la poca regulación emocional. Ya lo veremos después, ¿sí? Entonces, miren por qué es importante conocer que esta vida intelectiva, la inteligencia como tal, sí marca el quién soy yo y el cómo voy o de qué forma voy a relacionarme con las otras personas, con el medio, con el entorno y con el contexto en el cual me encuentre. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Importante dentro de esta parte, que es la inteligencia, las inteligencias múltiples, los diferentes niveles de, ¿qué es el coeficiente intelectual? Los diferentes niveles de coeficiente intelectual y la implicación
del coeficiente intelectual en la conducta y la regulación de la conducta del ser humano. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Un tema. Ya nos vimos una parcial de psicología general. Ahora vamos con la siguiente. Nosotros tenemos también la vida afectiva. Y la vida afectiva es la más facilita, sobre todo ustedes como futuros psicólogos, esa ya la deben tener, pero de memoria. Aparte regulada en sus vidas también. La vida afectiva tiene 4 conceptos claves. Estado de ánimo, bueno, 5. Inteligencia emocional, estado de ánimo, emociones, sentimientos y pasiones. ¿Se acuerdan que sí habíamos hablado un poquito de estos en clase? Y no solo de psicología general, sí lo habíamos enmarcado en otras asignaturas también, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos de inteligencia emocional, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Qué implica ser inteligente emocionalmente? Tendría la relación de 2 inteligencias de las que hablamos antes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, magistro. ¿Qué sería entonces la inteligencia emocional? El saber controlar nuestras emociones. Ya, por ahí vamos primero. Antes de eso, antes de poder controlarlas, ¿qué tenemos que hacer? Identificar Identificar las y emociones. reconocer las emociones. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado mucho del comprender incluso las emociones? Porque muchas veces nosotros marcamos como las emociones positivas y las emociones negativas, cuando en realidad pues estos conceptos no existen y sí lo habíamos trabajado con ustedes, ¿verdad? De que no hay emociones buenas, no hay emociones malas. Quizá por ahí en alguna literatura la van a encontrar así, pero si le vemos desde un punto de vista actual, no hay emociones ni buenas ni malas. Las emociones son neutras y son sumamente importantes para nuestro día a día, para nuestra vida diaria, para mantenernos con vida, para relacionarnos en nuestro entorno. Entonces, muy importante dentro de esto es poder reconocer estos conceptos básicos, ¿no? El poder identificar qué son las emociones como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de la inteligencia emocional desde este concepto, sería poder identificar o conocer las emociones, poder regularlas, poder canalizarlas, poder entender las emociones del otro y a través de estos procesos emocionales, pues mantener una calidad de vida, socialización o todos estos aspectos más adaptativos, quizá regulados también. ¿Sí? Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, que yo regule mis emociones, que entienda las emociones de los demás, pero que no puedo socializar o que no me gusta socializar? Entonces van encaminados a esta vivencia en sociedad sobre todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos y llegando al otro punto, que es el estado de ánimo, ¿qué implicará el estado de ánimo? ¿Qué es el estado de ánimo? ¿Qué será el estado de ánimo? ¿No? Nuestra actitud, magistro. No. El estado de ánimo, miren, viene desde, vamos como deconstruyendo la palabra, ¿no? Si hablamos de estado como tal, es como yo me encuentro quizá la mayor parte del tiempo. Mi estado de ánimo puede ser triste, depresivo, irritable, impulsivo, no solo con características emocionales, muchas veces incluso con este contexto de características psicológicas también, ¿no? Entonces, yo les había puesto incluso con este ejemplo. Si podemos nosotros y analicemos incluso con quienes están en cámara. Pamela, por ejemplo.
¿Cómo considera usted que es su estado de ánimo la mayor parte del tiempo? ¿Dónde está más estable? Sabemos que todos tenemos momentos en los que vamos a estar muy tristes, momentos en los que vamos a estar quizá muy alegres o eufóricos, momentos en los que quizá nos vamos a manejar con enojo o ira, porque es parte de la montaña rusa de las emociones también, ¿no? Pero hay una característica dentro del estado de ánimo que me hace a mí ser quien yo soy y que me reconozcan de esa forma. Por ejemplo, ¿qué tal si yo en este momento le digo a Pamela, todos los que están ahí con cámaras encendidas están de acuerdo, ¿verdad? Que Pamela es bastante enojona, que todo el tiempo está gritando, todo el tiempo está hablando, todo el tiempo está peleando con el mundo entero, por ahí se ríen, ojalá no sea así. Que mientras está en casa, por ejemplo, todo le molesta, todo le estorba, todo le enoja. ¿Será que, por ejemplo, yo no lo creería así, esos risas ya me asustaron, pero por ejemplo, ese viene a ser una característica como que el estado de ánimo, cómo nos encontramos la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, cómo es mi ser emocional, ¿sí? Entonces, obviamente yo estaba dando una característica diferente, dígame Pamela, en cambio, desde su perspectiva, ¿cómo considera usted que es su estado de ánimo? Este estado de ánimo no es que es muy, no existe, se puede decir, pero yo soy muy seria. Por dentro estoy súper tranquila, súper calmada, súper alegre, pero se me ve seria. Desde afuera se me ve seria y muchas veces molesta y me lo han dicho. ¿Por qué estás enojada? Pero no estoy enojada, o sea, mi expresión facial es así. Pero sí, cuando hay cosas que no están bien, sí me molesto. Por eso las Ujú. risas. Porque quizá ha habido unos cuantos momentos que ya han sido víctimas de la furia. Pero bueno, ¿cómo se expresa el estado de ánimo? ¿Cómo yo me encuentro la mayor parte del tiempo? Miren que desde este contexto tendríamos como un rol, o bueno, no un rol, más bien una identificación percibida y la real. Yo estoy siempre muy tranquila, muy quizá conectada con mis cosas, pero los otros lo ven quizá como un enojo, cuando en realidad no es enojo. Entonces es sumamente importante reconocerlo. No siempre yo puedo expresarlo de la manera en la que en realidad es, ¿no? Pero es muy importante reconocerlo, ¿sí? Entonces desde ahí viene el contexto del identificar también las emociones. ¿Cómo yo puedo saber cuál es mi estado de ánimo la mayor parte del tiempo cuando no logro reconocer incluso mis emociones? Y ahí viene la primera parte, ¿no? Primero, dentro de esta trilogía que nosotros tenemos de emociones, sentimientos y pasiones, en cuanto a la vida afectiva como tal, primero vamos a hablar de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Se acuerdan ustedes de esa diferencia entre estas tres? Sí, ¿verdad? Todo está ahí, solo que tenemos como que desempolvarle nomás. Yo veo en sus rostros que está clarísimo todo lo que les estoy diciendo en este momento. Miren, cuando nosotros hablábamos de las emociones, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de que las emociones son muy impulsivas? Que las emociones son como estos procesos psicológicos en los cuales todo mi cuerpo incluso no logra regularse ante una situación. Las emociones son las que bloquean incluso la inteligencia, porque muchas veces yo puedo ser muy inteligente, regular mi conducta, regular mis emociones, regular absolutamente todo. Mi coeficiente intelectual me permite adaptarme a todos estos cambios, pero la emoción es tan fuerte, tan disruptiva quizá, sea positivo la circunstancia que la genere o sea negativa. Recuerden, la circunstancia es la positiva o negativa, no la emoción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si en un momento de euforia salgo corriendo por media calle? Se bloqueó mi capacidad intelectiva y no me permitió reconocer que pasan autos y que me puedo morir. ¿O qué tal si en un momento de ira empujo, golpeo a alguien y hasta le puedo matar? Esa ira
bloqueó la parte intelectiva y no me permitió tomar en cuenta las consecuencias de los actos. Entonces, miren, dentro de las emociones son las que bloquean la inteligencia. De ahí que, sobre todo en la emoción más compleja que es el enamoramiento, hablen de bloqueo intelectual también, ¿no? Hay que tomar en cuenta por ese lado también, ¿no? Entonces, miren, si le queremos dar características a las emociones, sería como que muy vivas, muy impulsivas, muy, quizá, ¿cómo le diríamos? Que se desencadenan de una forma muy rápida, ¿no? Que no cumplen como ese pasar por la conciencia, pasar por el procesamiento cognitivo, simplemente aparecen, cambian nuestro sistema nervioso, nos hacen actuar de una forma diferente y no siempre las podemos regular de una forma rápida, ¿no? ¿Puede Entonces, ser irracional también? irracional, esa es la palabra también. Son irracionales las emociones. Entonces, miren, dentro de esto o en la emoción como tal, hay tres componentes que son muy importantes, ¿no? El componente comportamental, el componente fisiológico y también el componente cognitivo, que es como les decía, el que se bloquea, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros hablamos del componente fisiológico, quiere decir que nuestras emociones van a cambiar nuestro sistema nervioso. Entonces, van a haber emociones que nos generen respuestas fisiológicas como la taquicardia, la sudoración, vamos a tener una vasoconstricción, vamos a tener cambios en el tono muscular, ya sea la rigidez o ya sea incluso a la falta de tono, secreciones hormonales y cambios incluso hasta en neurotransmisores y todo el contenido del sistema nervioso, ¿no? Ya sea que se active nuestro sistema nervioso simpático como el parasimpático, ¿no? Dentro de esos cambios del estar ante un peligro o no, que incluso se genera en estos procesos, ¿sí? El componente comportamental, en cambio, corresponde como que a la conducta o la parte evidente de la emoción. Esto implica, por ejemplo, las facciones, implica el tono de voz, implica también el, el bloqueo también de nuestras conductas. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando estamos con una emoción de umbral alto, independientemente de la que sea, o bien no sabemos qué decir o decimos cosas incoherentes también? Eso implica un cambio comportamental, ¿no? Es como esta expresión emocional de cierta forma cambia nuestro comportamiento, ¿sí? Y pues, si bien es cierto, no presente en todos los procesos emocionales, también está el componente cognitivo, que eso es prácticamente lo que nos permite tomar conciencia de la emoción que estamos experimentando. Y eso nos permite etiquetarla y también pues controlarla ya cuando se pueda realizar este proceso, ¿no? Entonces, el momento en el que yo digo, hoy estoy alegre por tal cosa, cuando yo tomo conciencia de la emoción que estoy viviendo, está el componente cognitivo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, como tenerlo muy en cuenta, ¿no? De ahí, funciones, por ejemplo, de las emociones, son motivadoras, nos generan como ese movilizarnos hacia una situación, como todas, las emociones prácticamente nos permiten sobrevivir y nos permiten ser seres sociales también, ¿verdad? Nos permiten conectar con el resto. Hay que tomar muy en cuenta también que dentro de las emociones hay emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias, tristeza, felicidad, sorpresa, miedo, ira y desagrado. Esas dentro de las bases, ¿sí? Luego tenemos nosotros emociones secundarias. A las emociones secundarias lo que o cómo se generan es a través de la unión de dos o más de las emociones primarias, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos ya a tener emociones quizá un poco más complejas y también más disruptivas a veces, ¿no? Pues tomemos en cuenta esto.
las emociones son rápidas, son innatas, son irracionales, generan cambios corporales, bloquean la parte intelectiva y son difíciles de controlar, ¿no? Pero una vez que la emoción se genera, nosotros o podemos regular esa emoción, y eso implica mitigarla hasta tal punto que desaparezca, como puede también, si se quisiera ver, es como evolucionar a un tema más complejo que vienen a ser los Sentimientos. sentimientos. Perfecto. Porque los sentimientos, en cambio, son emociones racionalizadas. Cuando la razón entra en contacto con la emoción, como les decía, o se mitiga y se elimina, o como también cambia ya a otra, ya a un sentimiento, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué pasa con el miedo? Tengo miedo porque veo que algo se está moviendo en la ventana. Se bloquea mi parte intelectiva y dice, es un fantasma. Es, no sé, un millón de cosas que nos podemos imaginar. Me voy acercando, se activa incluso tálamo, permite que yo pueda tener una visión adecuada de lo que está en la ventana. Digo, ay, no, ha sido solo la rama del árbol de afuera que se está viendo en la ventana. Entra la parte intelectiva y la emoción ha desaparecido, ya no tengo miedo. Estaba asustada porque era algo quizá irracional. Recuerden, el miedo es una emoción que aparece ante un miedo que puede ser real o imaginario. Y cuando me doy cuenta que ha sido imaginario, pues la emoción se mitiga y en ese momento desaparece. Pero ¿qué pasa si al momento en el que, bueno, vamos a poner un ejemplo quizá no muy científicamente comprobado, pero ¿qué tal si yo me voy acercando y no veo el árbol, sino veo un rostro? Ese miedo, que era como una emoción, se ha materializado, no pongamos, sí, claro, un rostro, se ha materializado, porque ya no es algo imaginario, ya no es un temor propio quizá, muy posiblemente están a punto de robar mi casa. ¿Será que el miedo ahí deja de ser miedo cuando ya entendí que en realidad este es un peligro directo? Ya se racionalizó, ya fue parte de nuestro sistema cognitivo. Así que por ende en ese momento tengo más miedo y la siguiente noche muy posiblemente ya desarrollo una fobia. Porque esa emoción ya estuvo racionalizada. No es que yo tengo miedo a algo imaginario o que algo me va a pasar o que se van a entrar a la casa. No, ya se entraron. Ya se entraron en mi casa y mi casa en este momento no es segura y por ende el miedo ya no es miedo, es quizá un temor más amplio y llegaría incluso hasta una fobia. Entonces, ¿ven cómo va? O bien se elimina o bien ya se intensifica y se instaura, porque después de haber visto que alguien se entró a la casa, eso se va a quedar por meses en nuestro pensamiento. No va a ser solo de ese momento, veo que no ha sido nada y ahí sí me pasa, no se va a mantener más tiempo, ¿sí? Viene también el contexto, por ejemplo, con el amor. Esta ilusión inicial que se genera es una emoción. Debemos al susodicho o a la susodicha que se va acercando y mi corazón empieza a latir a mil y no sé qué voy a decir y empiezo a sudar y me pongo nerviosa. Ponen caras de que, ay, sí, yo sé, tal vez a esta edad ya no se da, pero en los primeros enamoramientos sí. Entonces, este cambio fisiológico y que si se acerca y dice, ¿cómo te llamas? Yo también, así se da el tema de la ilusión quizá o del enamoramiento, ¿no? De que no importa quién sea, si cumple con nuestras expectativas, quizá, no sé, a nivel de la belleza, de la conexión o de lo que se dé, pues va a generar eso, va a generar que se dé esta emoción en la cual no vamos a poder controlarle. Por más que digan, a ver, respira, pórtate bien, que no se dé cuenta. No, más se va a dar cuenta porque nuestro sistema nervioso actúa por sí solo. Recuerden, se bloqueó la parte intelectual. ¿Qué es lo que pasa si esta persona llega y no sé, hace diferentes cosas que quizás de un punto nos desenamora o quizá empieza, quizá, no sé, ¿qué es lo que les desenamoraría a ustedes?
Que no soy una persona aseada, Que no sea tenga aseada. hábitos no muy aseados. Ujú. Que se esté hurgando la nariz mientras conversamos. Que diga aiga. No sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que en el momento en el que ya esta persona llegaba y nos alteraba. Pero le vamos conociendo o bien nos desenamoramos porque llega la parte intelectiva, mira todo lo que tenemos enfrente y decimos, no ha sido como yo pensé." O nos desilusiona quizá, si lo vemos emocionalmente también. Pero ¿qué pasa cuando esta persona, en cambio, es aseado, tiene buenos hábitos, habla bonito y de una u otra forma ya no hay esta emoción quizá de que me cambie, sino que ya puedo expresarme yo como en realidad soy y puedo ser yo misma sin nervios, sin esta inestabilidad y decido, porque miren, el amor como tal ya es una decisión. Recuerden que yo les había dicho en algún momento, uno no se enamora de cualquier persona, no es que uno va por la calle, ve a un indigente por ahí y dice, ay, qué bonito, me voy a enamorar. Ah, ¿vieron? Es complejo ya cuando se ponen esos ejemplos. Que elijamos mal y es otra cosa, pero dentro de el amor como tal, pasa a ser un sentimiento cuando esta emoción que se generó en un inicio, yo ya la racionalizo y ahí sí empiezo a tener ya una expresión más compleja, más estable, que se mantiene en el tiempo y que va incluso ya no en aumento, sino que se estabiliza. Ya llegamos a un punto de estabilizar estas reacciones. Por ende, imagínense ustedes si al esposo o a la esposa le sigue dando taquicardia cada vez que le ven después de 20 años. Terrible, ¿verdad? El amor ya no genera estas reacciones, genera reacciones más de compromiso, de conexión, del mantenerse, como les decía, en el tiempo, ¿no? Y sobre todo, estos sentimientos, que son emociones conceptualizadas como tal, racionalizadas, lo que van a hacer es determinar nuestros estados de ánimo. ¿Pues ven cómo se va conectando las tres? Entonces, prácticamente eso debemos tomar nosotros en cuenta, ¿no? Estos ya no son intensos como las emociones, son más regulados. En duración ya no son rápidos e inmediatos, sino que son a través de esta decisión de larga duración y tienen más profundidad que intensidad, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta. Y pues ya tenemos las emociones, los sentimientos, ¿cuáles nos faltan? Las Las pasiones. pasiones. Y recuerden que en el término de pasiones hay como ¿cómo se llamarían? Dos aristas, ¿no? Porque hay un término de pasión dentro de la motivación, que es lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que me interesa, lo que me motiva. Y hay el término pasión en la parte emocional que no es positivo como el otro. Porque aquí sí, en las pasiones sí podemos hablar de negatividad. Las pasiones son malas, son negativas, son exageradas, son absorbentes, son obsesivas, anulan la voluntad. Aquí ya no anulan solo la inteligencia, sino la voluntad, vulneran la parte física, moral, psicológica. Es decir, son complejas. ¿Se acuerdan? Yo no sé si les había mencionado. O sea, obviamente no conectado al tema religioso, pero sí más bien como para que se quede con toda la información que ustedes tienen que guardar para el complexivo. Es mucho mejor quizá desde un aprendizaje simbólico, ¿no? Para que nunca se olviden, acuérdense de todo este tema de Semana Santa y demás. ¿Qué es la pasión de Cristo? ¿Qué implica la pasión? Es todo este sufrimiento que le llevó hacia el Calvario dentro de la religión católica, ¿verdad? Entonces, por ende, las pasiones desde el contexto emocional tienen ese sentido, ¿no? Significa sufrir, padecer y tiene todo este contexto negativo de lo que les decía, no exageradas, absorbentes, obsesivas y todo esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa o cuando
se genera una pasión. Pues prácticamente las emociones no son ni positivas ni negativas, son prácticamente neutras. Los sentimientos no son positivos ni negativos, pero cuando un sentimiento se marca en el tiempo y va generando conexión con otras emociones que en su mala, ¿cómo se dice? La mala canalización generan reacciones negativas, es donde un sentimiento se vuelve una pasión. Es como en cadena, ¿no? Hablábamos del amor. El enamoramiento, el amor, ¿dónde iría la patología o la pasión? En la Los obsesión. celos, los celos. ¿Con qué se conectó? Con la inseguridad, con otros contextos, pues que generaron que ese sentimiento que estaba tan bonito y tan enmarcado que era ese amor, se convirtió en los celos o también en la obsesión, cuando quizá hay un contexto inadecuado también. De ahí incluso miren que en este contexto del amor incluso hablemos de las muertes pasionales, de los crímenes pasionales. Ven el enfoque más o menos, ¿verdad? Y pues eso es lo que tenemos en la vida afectiva. Emociones, sentimientos y pasiones que regulan o que establecen nuestro estado de ánimo y que pueden ser más regulados o menos regulados dependiendo del nivel o de la capacidad intelectiva emocional que nosotros tengamos. Tiene mucho que ver la inteligencia interpersonal e intrapersonal para esto, ¿sí? ¿Y será que las emociones, sentimientos y pasiones cambian o modifican nuestra conducta? Claro que sí. Uno enamorado todo le parece bonito, uno desenamorado todo le parece mal. Uno estresado no puede estudiar para nada. Uno relajado, todo lo que estudia, todo almacena en la memoria. Entonces, sí depende nuestra conducta y comportamiento de las emociones. Y sí están conectadas las emociones con la vida intelectiva. Entonces, ven cómo la vida intelectiva y la vida afectiva van de la mano. Porque se regulan entre las dos o también se genera una parte disruptiva entre las dos. ¿Sí? ¿Qué se esperaría, por ejemplo, a nivel de la inteligencia emocional? Si hablamos de la inteligencia como tal, ¿no? Desde el IQ, ¿tendrá o no tendrá que ver aquí esta medida también la inteligencia emocional? A mayor inteligencia emocional, mayor canalización de emociones, más conductas adaptativas. A menor coeficiente intelectual también, menos conductas adaptativas también, menos conductas socialmente aceptables desde el punto de vista emocional. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Magister, un poquito de Dígame. pasiones desde la parte positiva, no hablamos. ¿Mande? Las Ah, no, pasiones no. desde la parte positiva. Es que ese no corresponde a un concepto de la vida, de la vida afectiva. Corresponde más bien a un concepto de la vida volitiva, que es la parte de la voluntad y de los temas motivacionales incluso. Entonces, no está por eso les decía, el tema pasiones se puede confundir y, por ejemplo, supongamos que por ahí tienen que elegir y le van a poner desde la pasión como lo que me motiva. Claro, sí es también lo que me motiva. Pero si es que estamos hablando de las pasiones dentro del punto de vista afectivo, entonces no es algo positivo, no es una motivación. Es de este contexto, solo como para que le diferencien, ¿no? Ahora bien, como les decía, vamos por la tercera, que es la vida volitiva, que es la voluntad. Nosotros somos libres de hacer lo que queramos. La fuerza para hacer algo. Depende. ¿Somos libres o no somos libres? ¿Vivimos en un país libre o no? Depende. ¿En la universidad son libres? ¿En sus casas son libres? ¿Están prisioneros quizá en algún lugar y no lo sabíamos? Ese es su momento. Levanten la mano y les salvamos. Bueno, vamos a empezar con la vida volitiva, ¿sí?
Cuando hablamos nosotros de la vida volitiva, pues prácticamente estamos hablando de la voluntad, de la capacidad que nosotros tenemos para poder dirigir nuestro accionar hacia nuestros gustos e intereses, ¿sí? Esto es sumamente importante debido a que si le vemos incluso desde la base del nombre, ¿no? Voluntad viene de volo y volo significa, etiológicamente hablando, querer. Es hacer lo que yo quiero, hacer o direccionarme en función de mis gustos, mis intereses y mis necesidades. Algo bien importante dentro de la voluntad es que ésta se va desarrollando también con el tiempo. A diferencia, o bueno, a diferencia tan solo de la vida intelectiva, ¿no? Nosotros debemos tomar en cuenta que en la vida intelectiva, si bien es cierto, existe la estimulación a nivel intelectual que va a mejorar la capacidad cognitiva y que también existe la negligencia en la cual se va a disminuir quizá la capacidad cognitiva, el coeficiente intelectual no es una medida que quizá mientras más nosotros vamos creciendo va aumentándose, ¿no? Sino más bien bajo estos conceptos de estimulación o de deprivación de estímulos. Pero en cambio la voluntad sí va modificándose a través del tiempo. ¿Qué tan, eh, qué tanto podían hacer ustedes lo que querían en la infancia? Casi nada, ¿verdad? De bebés, menos. ¿Verdad? O si no, ahí hablan mucho, yo suelo decir, mi hija es voluntariosa. Esta enana quiere hacer lo que quiere, pero no siempre va a poder conseguirlo porque va a estar regulada siempre por un adulto, ¿verdad? Y así nos pasa según cómo nosotros vamos creciendo. En la infancia, por ejemplo, 2, 3 años, hasta nos eligen la ropa que vamos a vestir, la comida que vamos a comer, e incluso deciden en qué momento hay un cambio de pañal, en qué momento hay un biberón, en qué momento hay una comida, cuándo es hora de dormir, cuándo es hora de hacer cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Según cómo va pasando el tiempo, nosotros vamos aprendiendo también sobre las normas y reglas sociales, las normas y reglas de convivencia, y vamos teniendo mayor libertad de elección hasta incluso la vida adulta y ya el libre albedrío también, ¿no? Entonces va como que pasando fase por fase. A no ser que obviamente en la vida adulta, dentro de una conexión, ya sea afectiva, social, cultural y demás, tengamos limitaciones que corresponden obviamente a la convivencia más que nada, ¿no? Entonces, nosotros en este momento, hoy por hoy, podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Si pueden? ¿No pueden? Sí, sí Sí, podemos. Hay un concepto clave que implica debemos o no. De poder podemos. Pero aquí viene un tema también bien complejo, que en la voluntad implica el qué es lo que yo quiero, pero lo que yo quiero es muy instintivo, es parte de los instintos. Y estos instintos, imagínense si todos nos manejáramos por nuestros instintos. ¿Qué pasaría de nuestra vida social? Sería todo como una selva, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, o dentro de un contexto social, se marcan normas y reglas que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, por ejemplo, si yo voy por la calle y digo, ay, qué lindo ese teléfono, yo quiero ese teléfono, me lo llevo. ¿Qué pasa si me lo llevo? Eso es robo, hurto, dependiendo de cómo, en qué circunstancias se den. ¿Y qué es lo que dice la norma social? Pues implica un contexto de castigo, de juicio, de cárcel y de todo cuando no cumplimos con la norma y la regla, ¿verdad? Entonces, en el querer, yo puedo querer hacer muchas cosas, yo puedo hacer estas cosas, pero estas cosas van a tener una consecuencia positiva o negativa dependiendo de las normas y reglas que regulen mi sociedad. Digamos dentro de una relación afectiva. ¿Qué tal si yo quiero tener 5 novios? ¿Puedo tener 5 novios? Sí, sí puedo, pero aquí en Ecuador no está, no está legalizado el poliamor, entonces aquí sí se va a ver disruptivo. Pero de que puedo, puedo. De ahí que tenga que enfrentarme a normas sociales, legales y demás es otro contexto.
Pero va a haber países en los que pueda tener los 5 novios y hasta sea legalmente aceptado. O como hablábamos en algún momento en psicología de la familia, ¿se acuerdan? En el contexto de China, si no estoy mal, que se manejaba mucho el poliamor, mientras dentro de un contexto del machismo también, ¿no? Mientras el hombre pueda mantener, si puede mantener a 5 mujeres, con 5 mujeres puede estar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en algún momento en el contexto de historia de la psicología familiar? Ese concepto se transpone también a la vida volitiva, ¿sí? Entonces, la voluntad, el querer. El querer implica poder. De poder podemos hacer todo bajo una condición. Estamos y vivimos en un mundo social en el cual hay normas y reglas que ese poder va a implicar quizá un castigo o una situación del contexto, pues a nivel de las normas y reglas, ¿no? Y de los castigos también, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de que la voluntad en primera instancia responde a los instintos, ¿qué son los instintos? ¿Qué es un comportamiento instintivo? ¿Qué será? Algo innato. Innato, natural, muchas veces influenciado por la genética. Aprendido, doctor. Instintivos, no, Que se aprendido hereda y no. no se aprende, o sea, que Ajá, son no naturales y se que no aprende. se heredan, que se heredan y no se Ujú. aprenden. Se heredan, no se aprenden. El comportamiento instintivo es el que nos mantiene con vida. De ahí incluso que conectado incluso con la escala de Maslow, existen los instintos primarios y los instintos secundarios. ¿Qué creen ustedes que están en los primarios? Todos los que nos van a mantener con vida. Supervivencia. Ajá, y los secundarios, los que en cambio nos van a permitir convivir. Ahí van enmarcados estos instintos, ¿no? Pero todos desde una parte directa, ¿no? Desde una parte del cumplir o del satisfacer necesidades directamente, ¿no? Eso hay que tomar muy en cuenta. Y ya que estamos en el contexto del instinto, el instinto también es el que a mí me mueve hacia una conducta. Y aquí viene también el concepto de la motivación, ¿sí? ¿Qué es la motivación? Lo que me mueve a hacer o a tener un comportamiento, una acción o a cualquier cosa que yo vaya a hacer como tal, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros tenemos motivaciones intrínsecas y extrínsecas. ¿Se acuerdan de esas? ¿Cuáles eran las motivaciones intrínsecas? Que lo Las que que me salen mueve de nosotros nace de mismos, mí, exacto. Y las extrínsecas del las otro. de fuera. Ujú. Entonces, por ejemplo, motivaciones intrínsecas. Por ejemplo, yo armo rompecabezas porque a mí me gusta armar rompecabezas. Nadie me obliga, nadie ni siquiera refuerza esa conducta. Yo voy, compro mi rompecabezas de 1000 piezas y yo solita me quedo ahí en la mesa estresada toda una noche entera porque a mí me gusta. ¿Sí? Motivación extrínseca. Algo que viene de afuera, que necesita una recompensa o un castigo para poder hacerse. Ustedes tienen por ahí una conexión. Los El deberes. 7, el 7 dan exámenes, ¿no es cierto? Por un lado, tienen que estudiar porque están en el último nivel y que quieren, pero esa meta propia de ser psicólogos está ahí, ¿verdad? Pero por otra, tienen que estudiar porque si no sacan mínimo 7, no van a pasar. ¿Cuál es de la motivación intrínseca? Yo quiero ser psicólogo. ¿Cuál es la extrínseca? Tengo que sacar mínimo 7 para poder serlo. Entonces, ven cómo está la motivación de afuera y la motivación de adentro. Entonces, por ende, el estudiar, ese acto como tal de estudiar, tiene estos dos conceptos, ¿sí? Si tenemos ya la motivación, pues también sabemos que la motivación, sea intrínseca o extrínseca, se debe a necesidades, ¿verdad?
y aquí sí viene Maslow. Y esta sí, no debería yo ni siquiera darles esta clase. Bueno, no es clase, no es un compartir nada más. Según Abraham Maslow, determina que existen diferentes escalones de necesidades que llevan a motivaciones y que nos van a llevar al éxito. ¿Cuál es el primer escalón? Las necesidades fisiológicas básicas. Ajá. ¿Y qué están en estas? ¿Cuáles son estas necesidades fisiológicas básicas? Alimentarse, beber, dormir, Ujú, respirar. ujú. Todas las que Respirar. nos van a permitir mantenernos con vida, ¿sí? Mantener la homeostasis de nuestro cuerpo, mantener nuestro pH, eliminar los desechos, descansar, beber agua, alimentarnos, respirar, descansar. Creo que ya repetí por ahí unas cuantas. Es que esas toca hacerlas doble, que son 3 veces la alimentación. Pero miren, algo bastante interesante que dentro de del tema de las necesidades fisiológicas básicas también está la intimidad sexual. Y no por el contexto incluso de una actividad placentera quizá, sino que está aquí por el tema de la reproducción, porque eso implica un sostener de especie también. Entonces, miren, por eso está dentro de las necesidades fisiológicas básicas, ¿no? Luego tenemos las necesidades de seguridad. Nosotros necesitamos mantenernos con vida, pero luego también tener un lugar seguro. Y eso implica una seguridad física, una seguridad en cuanto al lugar en el cual yo vivo, el empleo, los recursos, la salud física, la salud mental, la necesidad de tener una propiedad, todos estos conceptos, ¿no? Todo lo que prácticamente me proteja del medio y de las necesidades sociales también, ¿no? Después de las de seguridad vienen las necesidades sociales, las necesidades de afiliación, que esto implica pues la necesidad que tenemos como seres humanos siendo animales sociales, como yo suelo decirlo, del poder estar en contacto con otros. Aquí implica la amistad, el afecto, actividades de conexión, el deporte, la cultura, la recreación, todo esto también forma parte de esta escala, ¿no? Pasamos ya a la escala de estima o reconocimiento, que prácticamente implica aquí el autorreconocimiento, la autoestima, pero también el reconocimiento y la estima de los demás, ¿no? Y pues finalmente la autorrealización o el éxito, si lo queremos ver así, ¿no? Que es prácticamente cuando todas estas necesidades se han cumplido y pues prácticamente viene ya el punto máximo de crecimiento, de satisfacción y desde un punto de vista psicológico yo le conectaría con el identificar quién soy yo. ¿Sí? Entonces, miren, desde este concepto, pues prácticamente nosotros ya tenemos en la vida volitiva los instintos, las necesidades y las motivaciones. Todo esto conjugado nos hace a nosotros seres capaces de decidir nuestro actuar en función de las normas y reglas sociales, sabiendo que yo puedo hacer absolutamente todo, pero si mi accionar es positivo, tendrá una gratificación. Si mi accionar es negativo, pues va a tener también un castigo. ¿Estamos? ¿Y cuál nos falta? La ¿Cuál vida nos falta? integrativa. La vida activa, que se conecta también con las funciones de integración, la personalidad. Y esto es mucho más interesante, ¿verdad? Miren, nosotros somos intelecto, emociones, motivaciones y pues eso nos convierte en quiénes somos o el cómo regulamos también nuestra personalidad, cómo se ha formado esta personalidad. ¿Cuáles son las bases de la personalidad? Son 2.
¿Cuáles carácter y el serán? temperamento. El temperamento y el carácter. Muy bien. Temperamento heredado. Carácter, el que se forma con las experiencias vividas, sean estas positivas como negativas, y que dependen mucho también de el cómo todas las otras vidas del ser humano se conjuguen para que nosotros pues podamos tener o un aprendizaje o quizá, bueno, un aprendizaje ya sea este positivo o negativo, sea resiliente o sea disruptivo, ¿sí? Entonces, la personalidad como tal me hace a mí ser una persona única y diferente a cualquier otra, con las propias habilidades y destrezas. Aun cuando nosotros tenemos gemelos idénticos, sabemos que los gemelos idénticos a nivel de personalidad van a ser muy diferentes el uno del otro. Pueden ser exactos, puede ser que hasta la mamá los confunda, pero en personalidad, cada uno tiene como su huella, como su marca, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la personalidad, del cómo apareció el término? De que venía del término de máscara, ¿se acuerdan? Que fue cuando se identificó esto, del que cada una de las personas teníamos como que esta característica propia e individual. Porque cuando empezó el tema del desarrollo, el fomento del arte como tal en Roma, empezaron a hacer las primeras dramatizaciones. Pero cuando se empiezan a hacer estas dramatizaciones, pues prácticamente el, el espectador no era capaz como de seguir el hilo de ciertos roles puestos en la dramatización porque conectaba mucho con cómo era la persona. Entonces, por ejemplo, eh, si decíamos que había una persona que su estado de ánimo, por ejemplo, era siempre irritable y el rol que tenía en esta dramatización era muy quizás suave, muy, no sé, muy amigable. Entonces, todas las personas que estaban mirando esta dramatización no podían conectar. No podían como que conectar la personalidad que se estaba dando en la dramatización porque se enfocaban en la personalidad quizá del individuo en su contexto social quizá. Y es ahí donde se plantea el uso de estas máscaras. Una máscara sin una expresión facial incluso que no tenga características como tal y que así la persona pues pueda darle a su personaje las características que requería esa dramatización. Obviamente estábamos hablando de los inicios, ¿no? Pero de ahí es donde implica, donde aparece el término que en sus inicios se genera como máscara y luego va a dar como base a todas estas características únicas de cada uno de nosotros que nos permite a nosotros ser quienes somos, basado en el temperamento que es heredado y en el carácter que se va a formar. Y tomando en cuenta esto, el temperamento y el carácter forman esta huella, esta capacidad que nosotros tenemos de expresar sentimientos, pensamientos, emociones, la parte cognitiva, la capacidad de decidir y todo esto conjugado en lo que es la personalidad. También debemos tomar en cuenta que estas características fluctúan en el ser humano, que tienen una base y una esencia, pero que también son cambiantes. Y no porque cambie la personalidad, sino que cambian incluso las exigencias. ¿Será que nosotros actuamos de una forma directa en la universidad, de la misma forma en el trabajo, de la misma forma con los hijos, de la misma forma con la pareja? No siempre, ¿verdad? La esencia está, pero el accionar se regula según el contexto en el cual nosotros nos encontremos. Y aquí es la influencia de los roles como tal en el manejo de la personalidad y el poder identificar incluso el, el manejo de esta base que sería la esencia de la personalidad conjugada con las necesidades en cada uno de los contextos. ¿Sí? Y pues de ahí, si le queremos ver desde un punto más complejo, también tenemos nosotros que todos nosotros tenemos un sinnúmero de características que nos hacen a nosotros ser quienes en realidad somos. A veces histriónicos, a veces asociales, a veces antisociales, a veces
no sé, esquizotípicos, a veces de todo. ¿Qué es lo que pasa dentro de estos conceptos? Las características de personalidad, nosotros podemos tener muchos rasgos de los diferentes tipos de personalidad, si lo queremos ver así, porque podemos estar conjugando todo a través de cada una de las expresiones que nosotros tengamos y pues también de las vivencias, ¿verdad? Pero cuando mi actuar se vuelve conflictivo, cuando es clínicamente significativo, cuando me quita tranquilidad o cuando no me permite adaptarme al medio ambiente, pues ahí aparecen ya las patologías en cuanto a la personalidad, así como en la parte intelectual hay las discapacidades intelectuales, en las funciones integrativas, pues nosotros tenemos los diferentes trastornos de personalidad. ¿Sí? Recuerden que son 3 grupos, el ABC y los que implica cada uno. No vamos a revisar eso aquí porque prácticamente eso también es parte de psicopatología y que ustedes deben conocerlo también, ¿verdad? Entonces, miren, la conjugación de todo esto, de la vida intelectiva, de la vida volitiva, de la vida afectiva y de las funciones de integración en la vida activa como tal, es lo que nos permite a nosotros, pues, ser en realidad quienes somos, porque somos un conjunto de características propias e irrepetibles creadas a través del aprendizaje empírico incluso, creadas a través de un buen o mal manejo de nuestras emociones, generadas a través de motivaciones intrínsecas o extrínsecas, reguladas por normas y reglas sociales y establecidas también por la capacidad cognitiva, ya sea más estimulada o en medio de la negligencia que ya hemos vivido en nuestros primeros años y hasta incluso en el tiempo que nosotros tenemos de vida actualmente. Y eso es lo que le hace al ser humano quien en realidad es. Recuerden que si le vemos desde el concepto de la psicología, el ser humano es un ser sociocultural, ¿verdad? Y dentro de la parte psicológica está todo esto. El decir que el ser humano es ya sabemos que es todo el sistema nervioso, que eso también deben saber, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, los pares craneales, los nervios espinales, el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y todo lo que nos hace a nosotros quienes somos, el sistema endocrino, por ejemplo, y todas las patologías que intervienen en la conducta. Eso es la parte biológica. Psicológico. Vida activa, vida intelectiva, vida volitiva y la vida emotiva. Es lo que me hace a mí este ser enmarcado en estos 4 grandes aspectos de la psiquis del ser humano. Social, pues ya sabemos el manejo de lo biológico y lo psicológico dentro de un contexto social, diferente en cada uno de los conceptos, ¿no? Porque es mi yo madre, mi yo esposa, mi yo estudiante, mi yo docente, mi yo psicóloga y mi yo dentro de cada contexto social. Y cultural, que obviamente eso ya viene con la carga incluso a veces genética, social, con los arquetipos sociales, incluso que nos mencionaba Jung. Y pues prácticamente aquí vienen todas las creencias o todo lo que nosotros manejemos en nuestra parte cultural, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me mueve culturalmente hablando? ¿Cuáles son mis creencias? Aquí implica la religión, aquí implica toda esta conexión con la parte mucho más espiritual incluso, ¿no? Y eso es lo que es el ser humano. ¿Será que nosotros como psicólogos podemos intervenir en lo biológico? No. ¿Será que podemos intervenir directamente en las creencias? Jamás. Por ahí les veo dudando. No, jamás. Yo respeto al 100% las creencias y los valores de mi paciente. Pero en la parte psicológica, para el manejo adecuado del punto social, en estos 2 aspectos del ser humano, aquí actúo directamente. Aquí es donde interviene la psicoterapia incluso. Y el factor biológico y el factor de las creencias que están como que en los extremos, estos son en cambio los que me ayudan, los que potencian o los que generan también un punto negativo en los procesos terapéuticos. Si lo vemos desde ese punto, quizá cuando ustedes vieron la asignatura de psicología general,
no le encontrábamos quizá el sentido clínico, ¿verdad? Pero ahora que ustedes ya saben de psicoterapia y han manejado pacientes, ¿no les parece que es interesante conocer esto para decirle, a ver, mira, vamos a revisar todo lo que corresponde? Miren, yo lo he hecho esto en terapia, ¿no? La primera pregunta a veces a nivel terapéutico cuando el paciente llega desorientado con un montón de conflictos encima y que a veces es la más compleja en psicoterapia, es decir, perfecto, ya hemos hablado de todas las dificultades, vamos a contestar una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Y cuando empezamos un proceso terapéutico, a veces la persona nos dice, no sé quién soy, porque mi esposa dice que soy tal cosa. Porque en mi trabajo dicen esto, porque la gente dice lo otro y porque se complementa con un montón de cosas. Pero en realidad, ¿quiénes somos nosotros? Y desde un punto de vista de aprendizaje, de dirección en un punto terapéutico, yo lo he hecho en este sentido, ya posterior, obviamente no en el primer momento, cuando el paciente no sabe quién es, pues vamos a descubrir quién es. Y no hablamos del nombre ni de las características. El ser humano está compuesto por estas 4 áreas sumamente importantes. Vamos por la primera, la vida intelectiva. ¿Soy inteligente o no? ¿Cuáles son mis áreas de destreza? ¿Qué es lo que me da mi valor? ¿Qué cosas son las que yo tengo como habilidad y destreza y qué otras cosas no, para las cuales no soy hábil? Y eso me permite identificar a nivel del punto intelectivo qué capacidad tengo y no solo dentro de un coeficiente intelectual, sino también dentro de las inteligencias múltiples. ¿Qué pasa? Y perfecto, ya tenemos como que esta primera parte. Entonces, yo soy sumamente buena para hacer tal cosa, pero terrible para lo otro. Eso ya me da una perspectiva mía de habilidades y destrezas. Perfecto. Vamos por la siguiente parte. En la vida emotiva. ¿Qué emociones sí controlo? ¿Qué emociones no controlo? ¿Cómo es mi estado de ánimo? ¿Cuáles de estas emociones en este momento no estoy controlando y quiero controlar? ¿Y cuáles otras forman parte de mi vida? Prácticamente este soy yo. A mí me gusta ser así, a mí me gusta ser irritable, a mí me gusta que nadie me hable porque ese he sido yo desde siempre, pues perfecto, porque ese es quién soy yo. Que si en algún momento quiero cambiar, perfecto, pero hoy por hoy yo soy este. Con estas emociones, con estos sentimientos. Que lloro cuando veo la película y eso no me hace ni más ni menos, ni vulnerable ni no vulnerable. Yo soy así, así se expresan mis emociones. Luego viene el tema de las motivaciones. ¿Qué es lo que a mí me motiva? ¿Cuáles son mis motivaciones internas? Este es quién soy yo. Yo queriendo ser psicólogo. Y no importa que el mundo entero diga lo contrario. Sí les había dicho ya que una de mis tías me dijo, ¿segura quieres ser psicóloga? Te vas a morir de hambre. 8 años después, le estuve a ella misma comprando un departamento. Pues miren, motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me mueve a mí? Me mueve que yo voy a ser psicólogo, no importa lo que el mundo diga. Yo sé que esto es lo que quiero. A nivel de la alimentación, al nivel del descanso, mi yo es alguien que descansa 10 horas. Y no me importa que el resto digan que estoy desperdiciando el tiempo. Yo aprovecho el 100% de mis horas de despierto, pero necesito descansar 10 horas porque es la forma en la que yo regulo mis necesidades fisiológicas básicas. Eso no es un quién soy yo. ¿Qué es lo que yo necesito para la autorrealización? ¿Tener un amigo o tener 20 amigos? ¿Cumplir con estas necesidades o no cumplir con estas? Entonces, miren que cuando deconstruimos esta situación, implica de, no, a ver, a mí me motiva esto y me motiva lo otro. Yo respeto estas normas y no respeto las otras. Y este soy yo. Y dentro de la personalidad, recuerden que a lo largo de la vida, si la personalidad se construye también a través de las experiencias y de la vida diaria, también hay un error dentro de los procesos de construcción de la personalidad, es que a veces los factores externos son tan influyentes que llegan y prácticamente modifican o cambian el quién soy yo por la presión social.
Entonces ahí, dentro del contexto de terapia, es bastante interesante poner una burbujita en la cual este soy yo, esto es lo que dicen que soy y quizá esto es lo que quiero ser. ¿Qué es lo que voy a permitir que entre? ¿Qué es lo que tengo que poner que salga? Miren, a mí me gusta trabajar mucho esto que se suele dar en consulta. Yo trabajo casi siempre con niños, entonces tengo siempre los cositos estos de los colores, llenos de cosas que ni deberían estar ahí. Y yo en consulta suelo hacer ese ejemplo. Digo, mire, este es usted, esta es su personalidad. Boto todo en la mesa. Digo, su personalidad es este, el botecito de los colores. ¿Qué es lo único que debe ir en ese bote de los colores? Solo los colores. ¿Pero qué hace aquí? No sé, este labial. ¿Qué hace aquí estas grapas? ¿Qué hace aquí esta tijera? Son cosas que entran, pero que no corresponden. Son cosas que alguien externo puso y dijo que era. Mi marido dice que soy una loca celosa y termino siendo una loca celosa. Pero a la final es parte de una personalidad que patológicamente está mal instaurada. Entonces esta tijerita que es del concepto de la loca celosa se va, porque no lo soy. Alguien dijo que lo era y terminé creyéndome, pero esta no soy yo. Eso suelo hacerlo yo en terapia y ha funcionado. En algún momento se dio el ejemplo y pues suelo repetirlo constantemente. Entonces eso implica que hay que quitar las cosas que no me pertenecen, rasgos de personalidad, quién en realidad soy yo. Y si ven que al final de la sesión tenemos una deconstrucción del ser humano y podemos al final hacer una hojita diciendo, aquí tenemos el cuadrito porque por lo general vamos rayando en una pizarra, porque es un proceso cognitivo-conductual incluso, porque yo no he dicho nada. El paciente es el que va sacando, poniendo, quitando o conectando. Entonces, al final sí, respondamos a la pregunta, ¿quién soy yo? Y quizá esa pregunta no va a estar con una respuesta adecuada o quizá no va a saber todavía cómo responder. Entonces, le vamos a decir, ¿quién soy yo hoy, aquí y ahora? ¿Quién creo que soy con todo este concepto? Y de aquí, en 6 meses, vamos a volver a leer este papel y vamos a contestar nuevamente. Y vamos a ver en realidad quién era usted, porque en este tiempo nos vamos a redescubrir, nos vamos a deconstruir. Y ven cómo los conceptos de psicología general se volvieron unas 2 o 3 sesiones psicoterapéuticas. Y cómo yo puedo trabajar en la psiquis del paciente desde la base conceptual, en la cual nunca le dije qué hacer, nunca le dije qué cambiar, solo le eduqué en conceptos claves de psicología. Y eso también es psicoterapia. Pero obviamente para eso hay que saber estos conceptos también. ¿Estamos? Eso, señores y señoritas, en resumen, 2 semestres de psicología general, desde las bases más importantes. ¿Alguna duda, inquietud que tengan tal vez? ¿Ninguna? Parece que no, mi carito. Yo te agradezco muchísimo este tiempo que pudiste venir y solventar las dudas que tenían los chicos y dejarles el panorama más claro sobre las temáticas que iban a estar relacionadas también en esta materia de psicología general. Eri parece que quiere preguntar algo. Dígame. Buenas noches, magísteres. Buenas noches, compañeros. Bueno, sí, yo entré un poquito tarde y no sé si tal vez lo hablaron. Quería saber si hay la posibilidad de que usted nos ayude con los compendios Sí, sí. que dan en psicología para tener una base de estudio. Sí, sí, no se preocupen. Sí les había dicho al inicio de que no estoy segura si ustedes tenían como el compendio de esta base de la teoría, porque me parece que psicología general, cuando ustedes recibieron psicología general, tenían como contenidos de bases biológicas de la psicología, porque recuerden que ustedes vinieron de un proceso de un primero y segundo semestre que estaba flojo en la parte de bases biológicas, que tuvimos que reforzarlo y que posterior como que despegamos en los otros contenidos. Pero yo ya les paso los compendios de estas temáticas o al menos de lo que hablamos el día de hoy, que es casi la base como tal de esta asignatura y que ustedes
recibieron en Psicología General 2, si no estoy mal. Pero ya les paso en este momento, ya le paso a Erika, que me parece que es la presidenta de un paralelo, pero le puede compartir también por ahí al otro grupo también, ¿no? Ya le reviso esta parte y Sí, les Magíster, envío. gracias. Ujú, Yo ya les envío al grupo general, no hay problema. listo. Eso Muchas sería gracias, todo Magíster. entonces. Muchísimas Muchas gracias a gracias, Carito. ustedes también por la participación. Gracias, Gavita, por ahí. Ya sabes que estamos apoyándonos en todo este proceso. Ese es un Ya, camino bastante complejo y creo que la responsabilidad de Gavita en cuanto al complexivo y la que a mí se me ha encomendado en cuanto a lo que son tesis, pues nos ha conectado un montón con ese deseo también de que ustedes no solo egresen, sino también se gradúen y verles ya pronto con capa y birrete. Qué bonito es ser parte de este proceso sí. para cada uno de ustedes. Y pues en medida de nuestras posibilidades, pues aquí estaremos apoyándoles. Muchísimas gracias, Gavita, por el contacto. Sabes que puedes contar conmigo en cualquier momento y en cualquier proceso. Y pues con ustedes espero que este tiempo haya sido productivo y que pues les haya encaminado un poquito a ese examen que ya tienen cada vez más cerca. Muchísimas gracias a todos y pues muy buenas noches. Buenas noches, Carito. Gracias, profe. Gracias a ti. Gracias, buenas Buenas noches, noches. chicos. Hasta Gracias. luego. Gracias, Magíster.